de boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar lo que ha ocurrido el pasado fin de semana en el Gran Premio de Cataluña, en el circuito Montmeló, un circuito que además la próxima temporada, pues ya entra en estos problemas de alternancia y de calendario de la Fórmula 1, esta que tantas carreras tiene, tantos circuitos y tantos pretendientes para ocupar uno de los fines de semana de carrera. Y para comentar lo que ha ocurrido, tengo conmigo a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Y tengo también conmigo a Gerardo. Muy buenas, Gerardo. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, y una vez presentados a mis compañeros, lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para poner una promo y nos metemos con lo que ha dado de sí la semana de Fórmula 1. Soy Manel Molina. Si quieres estar al día sobre las últimas noticias relacionadas con el mundo de la tecnología, descubrir nuevos contenedores Docker, nuevas aplicaciones y aprender sobre ciberseguridad, inteligencia artificial y programación, te recomiendo que me sigas en 255 Podcast. En solo un minuto te cuento cada día algo nuevo. Bueno, y como decía, Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. La primera de las dos pruebas que se van a disputar en España y que, bueno, esta semana ya hemos estado viendo algunas imágenes y algún evento ha habido en Madrid, en el circuito que, si no recuerdo mal, es a mediados de septiembre cuando se va a correr en él y que desde luego, bueno, más castizo y más tópico creo que casi no puede ser. José tenía ahí un comentario que hacer sobre unos vídeos que han circulado, básicamente de la versión de la intro de la Fórmula 1 en versión, claro, deberíamos decir en versión madrileña o en una de las versiones que se podría escuchar en España, pero al final es una versión más bien de la zona de su tierra. Es una cosa rara, es una mezcla... A ver, tengo que decir que no me sorprende, o sea, por desgracia es algo habitual. Es verdad que quizá en el extranjero, ¿no? A nivel internacional, cuando se piensa en España o en cultura española o en el typical Spanish, pues todo el mundo piensa en los trajes de flamenca y en las guitarras y en el toreo. Pero yo la verdad que el vídeo que se ha publicado de la presentación del himno versión española me parece demasiado. O sea, puedo entenderlo desde el punto de vista del empresario que está promocionando esto, pero es rancio, no es castizo porque es no sé si decir chabacano. Incluso me llega a molestar un poco la apropiación cultural de la Comunidad de Madrid o de los promotores de Madrid de esa especie de cultura andaluza inventada que se han hecho, que tampoco es. Pero es que hacen una mezcla muy rara, porque hay momentos de flamenco, luego momentos hay de unos instrumentos de viento que no se sabe muy bien a qué vienen. Ya lo que os dije en el grupo en privado, no sé si lo dije en Twitter, no me acuerdo. Bueno, me falta, ya puestos ya a echarnos al río, me falta alguien vestido de torero y alguien ya con un traje de flamenca y que pongan, por favor, en la curva monumental el toro de Osborne, porque es que lo estamos echando en falta. Yo te iba a decir, José, que es como una especie de versión tablado flamenco de Madrid para turistas. Sí, exacto. Sí. Que es como no es de verdad, pero da el pego si lo que quieres es llevarte una impresión tópica, ¿no? de lo que es. Para mí es decir, quiero decir, alguien dijo, lo oía en Twitter, ¿no? Decía, bueno, esto ¿qué tiene de madrileño esto, ¿no? Y
Y la respuesta era, bueno, es que este no es el Gran Premio de Madrid, es el Gran Premio de España. A lo que hay dos respuestas. La que leí, es decir, pues Montmeló nunca tuvo que hacer nada absolutamente parecido, ni tuvo que vender esa imagen como Gran Premio de España. Y lo segundo, que es la idea que tengo yo, digo, que me hubiera cuadrado más las intros que hace Eurovisión cuando va país por país, que en 10 segundos te hace una presentación de... Digo, me hubiera cuadrado mucho más de aprovechar la diversidad, que anda que no hay diversidad, si quieres hablar de España, Exacto. que no hacer eso. Lo que pasa es que es una sensación de ponle flamenquito, que a los americanos esto les va a gustar y nos van a dejar hacer esto. Es decir, tiene pinta. Sí. O sea, es que tal cual. Tampoco, o sea, os dije que quería comentarlo porque la verdad que viendo el vídeo, ya os digo, por una parte me pareció casi de mal gusto en el sentido de lo cutre. Y por otra parte, hasta me molestó un poco la apropiación cultural, pero más allá de eso, es que me da una sensación de no sé, como de pobre, de cartón piedra, desde el punto de vista de la imagen de Claro. país o de la imagen que se quiere dar. Es lo que tú decías, Montmeló nunca ha necesitado hacer un espectáculo claramente orientado al turista y claramente no real. No sé, es que me transmiten muy malas sensaciones en general. Y luego el circuito, no lo sé. Esto es solo una presentación, es verdad que tiene relativamente muy poca importancia. El circuito, después de todo, por lo poco que he visto, incluso me puede llegar a gustar. Pero no sé, la sensación que transmite es ¿por qué? O sea, es una presentación de los 90 y estamos en 2026. Sí, a ver, claro, yo entiendo que la gran mayoría de personas que nos escuchan estáis en España y por tanto pues podéis tener más acceso, más recuerdo a ciertos datos. A lo mejor hay personas que nos escuchan que no están aquí. La última vez que hubo una iniciativa tan institucional para fomentar un circuito de Fórmula 1 fue el Gran Premio, fue el circuito de Valencia, el Gran Premio que fue de Europa durante varios años, de 2008 a 2012. Y aquello terminó siendo, pues, ya no solo un proyecto fallido en el que se gastaron cientos de millones de euros públicos que nunca se recuperaron, con un marcado carácter político que quería, pues, fomentar, pues, algo que era un poco artificial en ese momento, como era un circuito urbano que no era urbano, que en aquel momento, en 2008, pues sí que se innovó, porque yo creo que fue el primer circuito urbano, semiurbano / no urbano que se hacía exprofeso. Es verdad que tenemos Canadá y tenemos Australia, pero quiero decir, eso de vamos a hacer un circuito urbano, pero que en realidad solo es un sector y los otros dos los dejamos ahí aparcados y sin usar el resto del año. Y aquí, claro, en Madrid pasa un poco lo mismo, es decir, de repente dices, con la cantidad de circuitos, es decir, con la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿para qué? Y lo llamas urbano, pero está en una parte de Madrid, que no sé si la conocéis, que es, no voy a decir los afueras, pero que es una zona de parque de exposiciones, es una zona, no es céntrica ni siquiera periférica, es como extraperiférica. Entonces, y de momento, aunque se ha dicho o se ha repetido que no va a costar €1 al contribuyente, etcétera, etcétera, al final parece que los ciudadanos de Madrid pues van a tener que apoquinar con cientos de millones y luego vamos a ver cómo se recuperan. O lo de no va a costar dinero va a tener esa connotación tan subjetiva de invertimos 100 millones, pero hay un retorno a la ciudad de 300. Lo que pasa es que la forma en la que se calculan esos retornos puede, no siempre, pero puede ser muy imaginativa. Entonces, con todo este contexto, que se anuncie el circuito y que se utilicen algunos de los tópicos más usados y más desgastados que tiene, que ojo, y yo no tengo absolutamente ni idea de flamenco, pero es una muestra cultural y artística muy valiosa en España y sin embargo aquí lo que se hace es una versión light / tecnopunk de lo mismo, degradada, y entonces dices, ostras, es que encima ya no se han ido ni lo auténtico, se han ido a lo degradado, se podía haber ido a otra cosa, se podían enseñado 1000 cosas diferentes, o
auténticas, pero no ha sido ni diferente ni auténtico. Entonces, de ahí un poquito la sensación que tenemos muchos de los aficionados aquí en España. He dicho. A mayores también de toda esta opinión que tenemos, ¿no? Acerca de esa presentación de lo que va a ser el circuito que representa a España, a la Comunidad de Madrid, hacia el exterior. Bueno, aparte de que han tenido esta historia, han montado allí en el circuito la bandera de España más grande del mundo. No sé si hacía falta, pero bueno, nos faltará pintar la bandera española como hacen los americanos también por las zonas exteriores del circuito y todo eso. Si hemos podido ver algunas zonas del circuito, se ha visto ya asfaltado esta curva, creo que se llama la Monumental, que es así bastante impresionante de ver. A mí me recuerda un poco a esas curvas peraltadas de Zandvoort. Y lo que no se ve mucho es graderío, pero bueno, entiendo que eso será algo más, por decirlo de alguna manera, portátil, que se podrá montar rápidamente con estructuras metálicas y que no será algo que tenga que construir, con lo cual, bueno, veremos para cuando llegue la prueba en el mes de septiembre. Sí, voy a confirmar de todas formas, yo creo que es a mediados de... Sí, mira, bueno, es la semana del 11, 12 y 13 de septiembre, o sea, falta prácticamente pues el mes de julio entero, el de agosto y el de septiembre. Y agosto aquí normalmente son vacaciones, con lo cual veremos a ver cómo llega el circuito preparado. Pero bueno, eso, que está avanzando las obras y que veremos qué nos ofrece Madrid. Entre otras cosas, bueno, eso es lo que se ha ido viendo estos días en medios, ¿no? Y yo creo que sin más nos vamos a comentar un poco lo que ha pasado en el circuito Montmeló, donde hemos tenido un fin de semana que yo creo que de las prácticas poco hay que comentar. Hemos tenido arriba quizá a los de siempre, ¿no? Hemos tenido alternancia de Mercedes y de Ferrari. Los dos Ferrari sí que han estado en las tres sesiones ahí en esos tres primeros puestos. Quien no ha estado en los primeros puestos hasta el sábado ha sido Antonelli. Las prácticas del viernes las ha copado también su compañero de equipo. Y la verdad es que, bueno, no hemos tenido así demasiados temas que destacar, ¿no? De accidentes o de golpes. Sí es cierto decir, bueno, que este fin de semana pasado, cuando se ha disputado el Gran Premio de España, sí ha sido un fin de semana bastante cálido en España, incluso para esta época del año. Y bueno, las temperaturas en el circuito han sido altas, la degradación de los neumáticos, bueno, pues se esperaba un poco mayor por esa temperatura. Y los equipos, creo que sobre todo en la segunda, bueno, pues han intentado optimizar el uso de los neumáticos, hacer menos tandas largas para intentar tener los neumáticos en las mejores condiciones tanto para clasificación como para la prueba del domingo. En cuanto a la clasificación, el resultado que hemos tenido, bueno, no es demasiado sorprendente. La verdad es que un poco en la línea de temporada. Los dos Mercedes han estado en primera y tercera posición. Russell ha sido primero y Kimi Antonelli ha sido tercero. Se ha colado, eso sí, Hamilton. No llama la atención por piloto ni viendo los resultados del fin de semana, pero sí que, bueno, quizás estaban un poco más desaparecidos en quali o sí que le vemos un poco más de problemas en quali. Y desde luego esa primera línea se la ha quitado a Kimi Antonelli, se la ha quitado Lewis Hamilton y la verdad es que, bueno, resurge un poco y sobre todo se pone muy por encima de su compañero de equipo, que tuvo un accidente en clasificación, tuvo una salida de pista, se fue bastante recto no recuerdo si fue
tercera, cuarta curva se fue directo contra los neumáticos y bueno, ya no pudo terminar la Q3, con lo cual quedaba en 10ª posición sin tiempo. Luego por detrás de los dos Mercedes y del Ferrari, Lando Norris en 4ª posición, Verstappen y Hadjar 5º y 6º, 7º Oscar Piastri, 8º Lawson, 9º Nico Hülkenberg y, como digo, Charles Leclerc 10º. Por abajo, pues la verdad es que no sé si decir ninguna sorpresa. Yo creo que el rendimiento de los Aston Martin aquí sí que sorprendió en quali. Viendo un poco lo que habían podido hacer, sobre todo Fernando, en un circuito como es un poco distinto, pero como es el de Mónaco, bueno, pues han vuelto a las últimas posiciones, tiempos muy discretos, muy al límite de la parrilla. Yo no sé si no tengo constancia de que hubiera habido algún problema con la regla del 107%, pero desde luego, cuando todos han clasificado por lo menos en 1.16, 1.17, los Aston Martin han clasificado prácticamente pegados al 1.19 de tiempo, ¿no? Junto a Aston Martin quedaron también los dos Cadillac, tampoco ninguna sorpresa. Albon y Ocon completaron los caídos en la Q1. En la Q2 quedaba pues Carlos Sainz, Berman, Gasly, Colapinto, Bortoleto con el otro Audi y Armin Lindbath con el otro Racing Bull. No sé, la verdad es que sorpresas pocas, salvo eso, ¿no? Quizá no esperábamos a Hamilton en clasificación ahí, y que le daba pues una nota de color y rompía un poco la monotonía de ver a los Mercedes copando primeras posiciones y haciendo pues eso, primeras líneas en las qualis. No sé si queréis añadir alguna cosa de esta parte o nos vamos ya directos a la carrera. No, yo creo que podemos. Bueno, es decir, el ver a Hamilton tan enchufado, tan a tope, es decir, a 98 centésimas, es decir, ni siquiera una décima de la pole. Y que creo que ya lo dije en el otro podcast. A mí no se me conoce por ser un fan de Hamilton, pero da gusto, o sea, ver a un piloto que lo ha pasado tan mal el año pasado encontrándose tan bien. Y ojalá esta no sea la última victoria. Y además yo creo que justamente cuando... perdón, me estoy adelantando, pero bueno, tampoco hay ningún spoiler. Pero bueno, ya solo conseguir la pole, es decir, las felicitaciones que tenía de todo el mundo, pues uno empatizaba con ello. Sí, totalmente. Yo me pasa todos los fines de semana lo mismo. No veo entrenamientos libres. La clasificación la veo a medias, pero para mí fue sorpresa el domingo. O sea, se clasificó bien Hamilton el sábado, que ya fue sorpresa, y el domingo, que ahora hablaremos de la carrera, bueno, creo que yo después de todo me alegré. Me alegré por Hamilton porque es verdad que lo está pasando mal, es un buen piloto, tiene muchos mundiales, nadie puede negar que tiene muchísimo talento y bueno, dentro de lo que estuvimos hablando el año pasado, que creíamos todos que al final el cambio de Hamilton por Sainz en Ferrari había sido un error, pero eso no quita que no quiera ver espectáculo y no quiera ver a Hamilton arriba. Bueno, pues si nos metemos ya en carrera, comentar un poco quizá pues lo más así destacado, pues las primeras posiciones se mantuvieron bien. Quizá aquí los Mercedes no hicieron una salida como en otros grandes premios en los que se han quedado clavados. La verdad es que últimamente con el cambio de normativa y algunos cambios en los coches, sí que hemos visto varios pilotos que no han sido capaces de hacer una salida, no voy a decir perfecta, pero sin quedarse clavado, que es bastante importante, ¿no? Aquí hemos tenido, pues eso, una salida bastante limpia relativamente, con lo cual Russell defendía, se mantenía en primera posición, Hamilton continuaba detrás de él, típico, pues Antonelli también pues manteniendo posición, y a partir de ahí pues no había
mucha historia hasta quizá la vuelta cerca de la 20, creo que sobre la 18, que Hamilton lanzaba un undercut, un cambio antes que su rival. Y claro, bueno, pues ahí consiguió superar a George Russell. Luego, pues hemos ido viendo cómo la carrera iba poco a poco manteniéndose en estrategias de distintos neumáticos, de un poco de conseguir ganar unas cuantas vueltas para tener más vueltas de neumático fresco al final. Desde luego lo de la temperatura y la degradación ha sido bastante importante en este circuito, porque la diferencia de los coches de poder parar 3, 4, 5 vueltas más tarde, pues ha dado sus frutos. Y quizá yo creo que de aquí hacia el final hemos tenido algunos abandonos, el tema de Fernando Alonso también, que tuvo que abandonar hacia el final de la carrera, que bueno, pues también teníamos algún coche que después desfallecía y que además fue una cosa quizá curiosa, ¿no? Porque al final de la carrera Charles Leclerc también tenía que abandonar, lo cual era curioso sobre todo porque en la retransmisión incluso decían que si no sería lo suyo, Charles parecía que tenía un problema con la dirección, hablaban de que si posiblemente un tema hidráulico y que no permitía que el coche girara completamente, y que en vez de abandonar el coche en pista hizo todo lo posible para llevarlo a los boxes, para abandonarlo correctamente, cuando su compañero de equipo, bueno, pues el tener un virtual safety car o un coche de seguridad, pues le habría venido bien, ¿no? Prácticamente Charles Leclerc dio todas las vueltas al circuito, faltaban 4 vueltas y bueno, ahí la verdad es que hay que dar las gracias a Ferrari por no provocar, que les habría venido francamente bien. Es un coche de seguridad, el poder neutralizar las últimas vueltas de carrera y permitir que se corriesen esas últimas vueltas de carrera y que no diéramos la última vuelta detrás del coche de seguridad. Y desde luego también, bueno, problemas en Mercedes con Kimi Antonelli, que tampoco podía acabar la carrera. Los dos Aston Martin. También teníamos un Cadillac, el de Valtteri Bottas, el Audi de Nico Hülkenberg, que había clasificado bien el día anterior. Pero bueno, la verdad es que se está demostrando que la fiabilidad está atacando prácticamente a todos los equipos. Aquí hemos perdido un Ferrari, un Mercedes, 2 Aston Martin, motor Honda, Cadillac y Haas. Desde luego ha atacado por todos los frentes. Motor Audi, no sé, es una cosa, bueno, que nos estamos acostumbrando, ¿no? Tenemos más coches que en las últimas temporadas en parrilla y están abandonando cada vez más coches. O sea, es una cosa... Bueno, a ver, es también un poquito lo esperable y hasta cierto punto, voy a decir, disfrutable de tener una nueva normativa, nuevos motores, es decir, el que los equipos no tengan esa seguridad, como veíamos la temporada pasada o la anterior, de conocer perfectamente los límites de cada coche, de saber qué pueden, qué no pueden hacer. Entonces, aquí se encuentran con nuevos retos. Esto no va a durar siempre, evidentemente. Esto a final de temporada estará todo mucho más solucionado y apenas veremos nada. Y las próximas temporadas, pues el motor será un bloque 100% seguro. Esto, vamos. Pero me gusta ver eso. Es decir, me gusta ver cómo, ostras, no controlamos esta parte. Tenemos que mejorar en esta parte. Antes era más habitual. Yo me acuerdo de que no estaban incluso ni limitadas las revoluciones de los motores. Veías como a veces los pilotos los explotaban demasiado, les reventaban el motor. Sí, había un coste brutal, pero veías los límites. Es decir, veías pilotos llegando a los límites, ya no solo de conducción, sino técnicos. Y esto, a mí, la verdad es que no me disgusta. Ojo, que quizá la clave no es que se hiciese de otra manera, es que lo que no había eran límites de motor. Es decir,
Con todo esto de ahorrar costes, bajar los presupuestos, hacernos más eco-friendly, más neutros de emisiones y todo esto, bueno, pues hemos puesto una serie de motores que tienen que aguantar una serie de kilómetros y quizá hemos dejado de ver problemas porque llevaban el motor al límite, porque total solo tenía que durar aquella carrera, ¿no? Para la siguiente ya tendrían otro, que ha ido un poco quizá en detrimento de, con otras cosas, ¿no? El mayor tamaño de los coches y muchas otras invenciones y cambios de normativa pues que han hecho los coches, no sé, yo creo que bastante distinto a lo que teníamos antes, pero yo creo que hemos ido limitando mucho lo que podían exigirle los equipos a los motores. Y oye, aquí es lo que dices tú, ¿no? Son motores nuevos, están descubriendo problemas, se están solucionando y a final de temporada o la temporada que viene lo que es la fiabilidad será totalmente distinta. Pero sí que hemos pasado de buscar el límite de ver cuánto puedes hacer durar un motor y que no rompa, que es lo que tenemos ahora, a una situación que veníamos de destroza el motor en la carrera y un poco más, pero que la carrera te lo dure y que dé todo lo que te tiene que dar, ¿no? No sé, sería bonito también pensar un poco en cómo sería la Fórmula 1 de ahora si pudieran exprimir sin tener que pensar en esa duración de, pues, no sé si son 4 motores, son 4 carreras, o sea, 24 carreras, simplemente matemática, ¿no? Lo que tal tiene que durar un motor comparado con lo que duraba antes. Ya digo, es decir, van a conocer estos motores perfectamente, van a saber conocer los límites, no vamos a ver esto. Pero ahora, es decir, incluso con todas las limitaciones que tú dices, no conocen bien los límites o no han todavía pulido los motores y pulido los coches y diferentes sistemas. Y nos beneficiamos de ver eso, de ver hasta qué punto confían en su trabajo, hasta qué punto han mejorado la fiabilidad y es otro factor más que siempre ha existido en la Fórmula 1, por eso digo. Bueno, y luego, como comentaba, ¿no? Teníamos pues esta carrera en la cual pues han abandonado, decíamos, ¿no? 8 coches. Al final, victoria de Hamilton, que fue trabajada, que quizá tiene también un punto de la lucha entre Russell y Antonelli, que Russell mantuvo por detrás a Kimi Antonelli, o el equipo también impidió, bueno, no se decidió a dar una orden de equipo, viendo que quizá Antonelli tendría más ritmo para intentar llegar a Hamilton, aunque visto lo visto, posiblemente, aunque Kimi adelantase y pudiese coger a Hamilton y atacar a Hamilton, ese motor estaba para romper y rompió, con lo cual tampoco habría cambiado demasiado el resultado, ¿no? Toto Wolff lo decía, que bueno, no se habían atrevido a dar esa orden y que ahí había estado quizá la carrera. De todas formas, viendo eso, como quedó el coche de Antonelli, seguramente sería mucho decir, ¿no? Que pudieran haber llegado a ganar la carrera con el coche del piloto italiano. Y con ese abandono de Antonelli prácticamente hacia el final, pues Lando Norris conseguía... Además, abandono simultáneo, es decir, porque en la misma vuelta, prácticamente en segundos, o al menos la realización lo mostró así, abandonaron a la vez. Sí, tanto Kimi como Leclerc. Sí, ver, o sea... realmente creo que le dan una vuelta más a Leclerc, pero posiblemente porque a través del pit lane haya pasado por meta. Pero sí, perfecto, pero bueno, que en tiempo, en hora fue a la vez, prácticamente. O sea, entonces, en ese aspecto llama la atención. Sí. Y bueno, luego, completando los pilotos del top 10, Lando Norris subía al podium y teníamos a Verstappen y Piastri, cuarto y quinto, Hadjar, sexta posición. La verdad es que yo creo que aquí Hadjar está... Bueno, habría que saber un poco si el coche ha cambiado tanto desde el año pasado, en cuanto a que el año pasado tuvo muchos problemas
tuvieron muchos problemas para conducirlo y parece que solo Max Verstappen fue capaz de sacar esos tiempos que pudo hacer en la temporada. Ninguno de sus dos compañeros de equipo lo pudo emular y la diferencia fue bastante considerable. Pero parece que este año, bueno, o Hadjar está dando más o menos el callo con el mismo coche que su compañero de equipo, o han conseguido hacer un coche más fácil de conducir para sus dos pilotos, no solo para Max Verstappen, o que solo Max Verstappen haya sido capaz de sacarle el rendimiento, ¿no? Luego, bueno, pues teníamos en séptima posición a Gasly, que sigue sumando puntos, el equipo Alpine. Octavo y noveno. Alpine este año se está colocando como el equipo a batir en la zona media, es decir, porque supera a Haas, supera a Williams, supera, bueno, Racing Bulls. Yo creo ahí está el duelo, ¿no? Racing Bulls versus Alpine. Sí. Sí, posiblemente sería esa zona, ¿no? Estamos hablando de que a día de hoy Alpine está en quinto en constructores con 57 puntos y Racing Bulls está sexto con 41. O sea, está cerca de sacarle un 50% más de puntos. La verdad es que la lucha, yo creo que está casi está al alcance el acercarse a Red Bull para el equipo Alpine. La verdad es que sí, están siendo un equipo que, bueno, lejos de los de las primeras posiciones, pues están siendo relativamente regulares, ¿no? Y aquí, bueno, Lawson y Arvid Lindblad octavo y noveno, sumando también puntos, y Colapinto en décima posición, tal y como dices, ¿no? En estas primeras posiciones del resto de los mortales, pues ahí están dando el callo. Quizá también alguna actuación buena de Audi, que para ser su primer año como motorista, bueno, pues ahí está. Gabriel Bortoleto llegaba 11º. Sainz, que sí que podía terminar la carrera, pero bueno, 12º. Y luego ya finalizando, pues Esteban Ocon y Checo Pérez, ¿no? 13º y 14º, con 2 y 3 vueltas perdidas. La verdad es que en ese sentido, pues un poco decepcionante, ¿no? Que los últimos se hayan perdido tantísimas vueltas y que el último sea el 14º, a partir de ahí todos retirados. Yo, por entrar ya un poquito a hablar temas que creo que podemos hablar, es decir, la carrera fue aburrida. Que para ser Montmeló, pues tampoco te extraña mucho. Yo no tengo unos recuerdos de Montmelós vibrantes, la verdad. Es decir, es una carrera donde es verdad que aquí hubo un desgaste, el cambio de presiones que Pirelli le trajo el domingo, pues ayudó también un poquito más a ese desgaste. El tener 2 y 3 paradas, pues sí que hizo que las posiciones se cambiaran, y de hecho lo vimos, es decir, y Hamilton aprovechando el Virtual Safety Car para colocarse primero y aguantar, es decir, hubo movimiento, pero movimiento, digamos, en boxes, que es lo normal en Fórmula 1, pero venimos de algunas carreras donde pues, yo qué sé, eran más emocionantes. No estoy descontento con el Gran Premio. Y lo que luego, pues quieras o no, pues es muy interesante es ver que bueno, que sí, que Mercedes tira, pero que Ferrari está detrás y que Hamilton es competitivo, lo cual hace que tengas, pues eso, un miedo, un león detrás en todo momento de Russell o de Antonelli. Si se despistan, puede estar Hamilton ahí. Leclerc todavía no está, yo creo que bien conectado con el coche, lo voy a decir así, es decir, que todavía yo creo que hay pilotos que se ha visto que el cambio, ya no de normativa, sino el cambio del concepto de efecto suelo a este coche que no tiene efecto suelo, yo creo que a lo mejor, la digo, como aficionado lo parece, a lo mejor en la realidad es una tontería lo que digo, pero que se alinea mejor con los estilos de conducción y con la capacidad de llevar al límite los coches de algunos pilotos que pueden hacerlo, como Hamilton, otros pilotos que les puede costar un poco más, pienso ahora mismo en Albon, por ejemplo, y luego pues pilotos que se saben acostumbrar, que hay muchos, desde por supuesto Fernando, como puede ser, yo que sé, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Pierre Gasly, es decir, hay muchos pilotos que han entendido
una cosa y otra. Y otros que yo creo que los coches del año pasado, bueno, por ejemplo, Lando Norris sí, Oscar Piastri yo creo que no. Es decir, que puede ser coincidencia, pero ya llevamos unas carreras y ya se empiezan a ver un poquito qué pilotos están más fuertes o simplemente no tienen una buena temporada. La cuestión es que la carrera te muestra eso, es decir, que hay sobre todo dos escuderías que están en primera línea, Mercedes primera, pero en primera línea con Ferrari. Verstappen evidentemente se adapta a todos y a todos. Le dieron una bicicleta, yo creo que aún así quedaría en la Q3. Verstappen es un piloto que en ese aspecto, ya sé que soy alonsista y disculpadme los que no lo sabéis, pero digo que es como Alonso. Dale un coche bueno, mínimamente bueno, y va a estar ahí. Es decir, y lo que no consigue su compañero, él te lo va a conseguir. Te va a sacar esas 3 décimas por vuelta que le colocan siempre al acecho. Y eso es muy interesante, ya no solo en la clasificación, sino también durante la carrera. Entonces, es un factor, el factor Verstappen, que nunca puedes olvidar. La verdad, se puede disfrutar mucho. Y luego ya entrando en la zona media, Racing Bulls y Alpine, como decía, la verdad es que es muy interesante. Queda por ver todo lo que pasó con Colapinto, el cambio de posición que le obligaron a hacer. Bueno, ahí está muy interesante. Y luego está la ruleta rusa, donde entra Williams, donde entra Haas, donde entra Cadillac, donde entra... Me estaré dejando a alguien, donde entra alguna escudería. Audi, por supuesto, impresionante lo de Audi. Y luego, hoy, antes llegaba a casa y preparaba para grabar, yo quería haceros esta pregunta que os dejo. No son comparables en cuanto a factores, porque son muy diferentes, pero en cuanto a magnitud, os pregunto, ¿es más el ridículo de Aston Martin de este año o el de Hispania o HRT en los años en los que compitió? Esa pregunta es muy difícil. Ya, pero No el simple hecho de que no tengamos una respuesta clara, o sea, ¿no nos deja clara ya la magnitud? A ver, yo... Es que creo que no es ni comparable. Quiero decir, HRT era mejor o peor que Minardi. Peor. ¿Sabes? Que podemos comparar coches de hace 20 años o situaciones de hace 20 años con las de ahora. Los coches no, las situaciones sí. No sé si hace 20 años, pero bueno. Es que hemos tenido muchos coches muy malos en la historia de la Fórmula 1. Yo creo que la diferencia de lo que era la Fórmula 1 de principios de los 2000 o de los 2010 con la Fórmula 1 de ahora es que HRT era un equipo que luchaba por sobrevivir, mientras que ahora Aston Martin, aunque el coche esté 2 segundos por detrás de todos los demás, tiene al que presumiblemente es el mejor ingeniero de la Fórmula 1. Claro. Tiene una carrera, tiene un programa de desarrollo a futuro que en principio debería ser prometedor y que sepamos el equipo no está en problemas económicos, que esté en riesgo de no pagar nóminas o de desaparecer a final de temporada. Sí, pero quiero decir, HRT hubo carreras que no pasó el 107%. Y no pudo correr. Fantástico. Vale. Esto no le ha pasado a Aston Martin, pero sí que en los comentarios, en la retransmisión, se ha llegado a dudar. Alguien ha dicho, oye, llegarán al 107%. Entonces, cuando comparas un equipo que lo voy a decir así en plan jocoso, que prácticamente compraba las piezas en AliExpress para montar el coche, que el coche era lo que era, que tenían el motor que tenía, bueno, en ese momento era el motor para esas escuderías, pero que era una escudería que estaba sujeta con alambres y daba esos resultados y daba esa impresión, como tú dices, ahora es muy diferente, pero quiero decir, un equipo que se ha traído a Honda, que se ha traído a Adrian Newey, que tiene a Fernando Alonso, que tiene todo el dinero y el presupuesto de Aramco, y que en una retransmisión te planteas si van a conseguir llegar al 107%, que es el ridículo me parece comparable. Es mucho mayor. Sí, el ridículo de Aston Martin es mucho mayor que el de HRT. HRT era un equipo que se sabía que peleaba por entrar en el 107% y por tener una supervivencia económica para poder tirar otro año más. O sea, no se esperaba absolutamente nada en cuanto a rendimiento deportivo de ellos. Aston Martin es un equipo con mucho dinero,
con muy buenos ingenieros, con el piloto, no sé si ahora mismo será el mejor pagado, pero bueno, con un equipo, con un piloto de la talla de Fernando Alonso en plantilla, lógicamente, o sea, no es comparable. HRT era no me gusta, siempre lo digo, no me gusta hacer comparaciones con el fútbol, pero esto es como si como ha pasado este año, ¿no? Como un Tottenham peleando por no bajar a segunda división y un Leicester peleando por mantenerse. Y es que Cadillac, quiero decir, esperamos más de Cadillac que de Aston Martin, y Cadillac han arrancado de cero, porque Audi todavía puedes decir, bueno, ya tiene una estructura, ha crecido sobre unas bases, el año pasado era Sauber, pero ya estaba todo rodeado de Cadillac, vale. Pero escúchame, que estamos hablando de Cadillac, que Cadillac ha empezado de cero, y esperamos mejores resultados que de una escudería que lleva ¿cuántos años? 5, 6, no lo sé, 7. En ese aspecto es alucinante. Ver arrastrarse... Lo que está... Perdón. Es que lo que está muy claro es que el gran problema de Aston Martin es el motor. Yo quiero confiar, la verdad es que no lo podemos comparar porque no se ha dado la circunstancia, pero yo confío en que el coche, el chasis, el diseño de Aston Martin es muy superior al de Cadillac, posiblemente sea superior al de Audi, debería ser superior al de Alpine, no por nada, sino porque tienen un equipo detrás en el que hay que confiar porque han ganado muchos mundiales. Es que Newey ha ganado muchos mundiales en Fórmula 1. Entonces, Newey no sabe hacer coches malos, pero todo lo que nos estamos enterando de la historia de lo que ha pasado con el motor, de que el equipo no existía hasta hace 6 meses, de que, bueno, lo que digo siempre, que es que Honda ha vuelto a tener engañado a todo el mundo por, yo no sé si ya son 3 o 4 o 5 veces en Fórmula 1, y aquí no viene nadie a decirle, señores, váyanse a su casa, que ustedes no saben de esto. Porque no es la primera vez que Honda hace esto. Pero bueno. No. Ellos sabrán más que yo, desde luego. Entonces, bueno, ya digo, que esto no es específico de esta carrera, pero bueno, el hecho de que abandonen los dos sí, que ha habido abandonos, pero un Kimi Antonelli, un Charles Leclerc abandonando en la última vuelta, un Albon que le dicen, mira, has tenido un problema, pero en ese aspecto es alucinante por la parte negativa. Y ya digo, podemos hablar mal de Williams, podemos hablar mal de, yo qué sé, de la escudería, pero en este aspecto, así como me acuerdo que hace en la temporada de 2024 se hablaba de cómo era la Fórmula 2, ¿no? Es decir, pero era en plan, era Fórmula 1 menos algo, que era, vamos a hablar de los resultados de la Fórmula 1 descontando el resultado de Verstappen, porque como siempre ganaba, era en plan, bueno, pues del segundo para abajo. Aquí prácticamente lo que hay que hacer es, como dice Víctor Abad en sus vídeos, es decir, yo hago como que no existen, como que no compiten, y de esa forma pues puedo llegar a ser feliz viendo una carrera. Pero es tristísimo. Y no contribuye a que disfrutes una carrera si eres un fan de la Fórmula 1 y eres además un fan español o ¿sabes? Es decir, y si encima dices, bueno, me voy a apoyar en Carlos Sainz, pues otro que tal baila. Es que yo sigo con los debates que teníamos hace 2 años. Me acuerdo de, ¿ha hecho bien Carlos Sainz fichando por Williams o debería haber fichado por Audi? Pues mira, ahora parece que ya empezamos a tener un poquito la respuesta, porque yo ahora mismo veo más incluso proyección a Audi, no sé si es que estoy negativo, le veo más proyección a Audi que a Williams en ese aspecto. Yo en ese sentido, yo sigo sin tener clara la respuesta, porque, hombre, yo confío mucho en Audi. Audi no va nunca, o sea, por historia de marca, nunca va a una competición si no es para ganarla, o al menos para pelearla, ¿no? Y de hecho, lo han hecho ya muchas veces en muchos deportes, aguantan hasta que la ganan y cuando la ganan se van. Entonces, yo confío en que Audi tiene mucho crecimiento. Pero claro, Williams es el segundo o el tercer equipo más laureado en la historia de este deporte. Lo que pasa es que, claro, eso fue hace 30 años. No lo sé, yo sigo sin tenerlo claro. La realidad es que Carlos Sainz no tenía una elección fácil porque ninguno de los dos le prometía victorias. Ya. Creo, yo sigo pensando que, ahora es muy fácil decirlo, pero sigo pensando que tendría que haber intentado ir a Mercedes,
No sé si realmente tuvo la opción o directamente tuvo la puerta cerrada, pero era el equipo con más posibilidades de tener victorias a corto plazo. Y mira, este año... Pero eso es como decir, yo creo que se tenía que haber quedado en Ferrari ya, pero que si no se No, quedó no, no, es no, porque pero no pudo. claro, pero de Ferrari le echaron. De Ferrari le echaron. Sí. Pero en el momento que Hamilton hace el cambio, había un asiento en Mercedes. Se hablaba de que Carlos podía ocupar ese asiento en Mercedes y Mercedes en ese momento no estaba bien. También se dijo que Toto Wolff le cerró la puerta porque quería a gente de su programa de pilotos jóvenes. Entonces, como todo eso son rumores, yo no sé si Carlos pudo o no pudo ir a Mercedes, pero en caso de que hubiese podido ir a Mercedes y su razonamiento fue el Mercedes no está bien y prefiero apostar por un Williams o por un Audi que tiene más progresión o más perspectiva de crecimiento, desde mi punto de vista, ya lo dije en su día y lo mantengo, creo que era un error. Porque es como si a día de hoy te vas a Red Bull. No está ganando carreras este año, pero entre los equipos que pueden ganar carreras, ¿quién es el que puede sacar la cabeza? Ahora mismo no es Audi ni es Williams. Sí, correcto, eso también. ¿Y qué más podemos comentar de la carrera? Porque ya nos estamos yendo siempre a los temas de siempre, pero no sé si que tenemos algo más. No, yo realmente, en cuanto a la carrera, estoy muy de acuerdo con lo que has comentado tú antes. Una carrera en general aburrida, pero bastante bien para lo que suele ser este circuito. Animada por el safety car, que le da un vuelco y permite que pasen cosas que no nos esperábamos. Y lo que me sorprende es la cantidad de abandonos, pero sí que es verdad que es un circuito exigente, que siempre lo ha sido y que por eso se utilizaba para los entrenamientos, para las puestas a punto de los coches. Y siendo una primera generación de motores, pues bueno, este tipo de cosas pueden pasar. Pero la realidad es que no pasó mucho más. No hemos comentado, y es otra vez salirse de esta carrera, que le devolvieron la tercera posición a Gasly en Mónaco. Sí, lo Bueno, cual, mira, dura, porque quieren volver a impugnarlo, o sea que no sé yo cuánto le lo va a hablamos durar en a el Gasly. hablamos en el último episodio y decíamos que bueno, que sí, que lo que había pasado. Al final, claro, la FIA ya no sabe dónde agarrarse porque, es decir, lo hicieron mal, pero claro, si impugnas se impugna la sanción de Gasly porque no entró, entonces todos los que entraron con el mismo error de telemetría o de medición o de lo que fuera y sí cumplieron sanción, entonces se joroban ellos. Claro, es una chapuza Pues sí. que al final va a la raíz que es de cómo se, iba a decir arbitran, de cómo se revisan todo este tipo de casos y todo este tipo de sanciones. Y de cómo no lo haces al momento, que tú me dirás, bueno, es que a veces necesitas tiempo, hablar con las escuderías. Bueno, puedes hablar con las escuderías, puedes hablar con el representante del piloto que asume que lo que diga este hombre es lo que hubiera dicho el piloto en ese momento. Yo qué sé, se pueden hacer mejor las cosas, creo. Sí, totalmente. O sea, desde el punto de vista de comisarios y normativa, no está bien hecho. Y al final, sea por aplicar la sanción o por no aplicar la sanción, hay pilotos que acaban beneficiados o perjudicados porque no se les han aplicado las mismas normas. Dani, ¿algo más? Pues yo creo que no. La verdad es que eso, para lo que ha sido la carrera y lo que ha ocurrido en pista, pues no mucho más que comentar. Quizá habría que hacerle el favor a Juan y contar un poco cómo va la porra, ¿no? Venga, vamos a hacer un poco de Juan y vamos a contar que lo que ha sido en esta carrera. El que ha quedado primero ha sido Apelando con 155 puntos, segundo Carcus 88 con 149 y Manuel ha sido tercero con 147 puntos. Con esto la general está Paco en primera posición con 555 puntos, Verdugo 789 con 554 y Violeta en tercera posición con 544 puntos. Luego, en cuanto a la regularidad,
ha quedado primero Carcus88 con 11 puntos, Manuel ha sido segundo con 10 y Toño Biciclo ha sido tercero con 9. Y en la general de la regularidad, Violeta es primera con 38 puntos, Manuel es segundo con 35 y Lord es tercero con 33. Yo creo que nunca tanta gente tanta gente distinta hemos tenido a la vez en los podios, porque creo que hay, mira, salvo Violeta, que en la general está tercera y en la regularidad está primera, el resto son todos distintos. Tenemos a Paco y a Verdugo en la normal y en la regularidad tenemos a Manuel y a Lord. Con lo cual, bueno, está reñida la porra este año. Y luego, pues, no sé, yo no tendría así mucho más que comentar. Creo que no ha habido así mayores noticias. No sé si vosotros queréis hacer algún comentario más. Yo creo que cerrar por una vez el podcast por debajo de la hora puede ser algo que ya es es una noticia de por sí. Totalmente. Pues sí, se acerca prácticamente la hora, pero todavía no llegamos. Bueno, pues no vamos a alargarnos entonces mucho más. Lo que nos queda ahora para este mes, simplemente recordar que tendremos esta semana no hay Fórmula 1. Tenemos a partir del 26 al 28 tendremos el Gran Premio de Austria. Seguido la siguiente semana tendremos Gran Premio de Gran Bretaña, ya en el mes de julio y con formato de carrera y carrera del sprint. Y luego a partir de ahí volveríamos a tener un fin de semana sin Fórmula 1. Luego iríamos ya a Bélgica y Hungría, si no estoy yo equivocado, a finales del mes de julio para llegar hasta mediados de agosto sin más Fórmula 1. O sea que nos quedan ahí 2 fines de semana seguidos por 2 veces. Y nada, a ver qué es lo que se va cociendo en estos últimos grandes premios antes del parón. Y os lo iremos contando, como siempre, la semana siguiente al Gran Premio. Yo os voy a recordar que nos podéis seguir en nuestra página web, en desdebox.es, donde vais a tener las formas de contacto, las redes sociales, aparte de los episodios del podcast y todos los enlaces que necesitáis para la porra. Y nada, me despido, os dejo con mis compañeros, un saludo y hasta luego. Bueno, pues nada, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.m/desdeboxes, y nada, que estáis invitados a uniros al grupo si aún no lo estáis, y que nos volvemos a escuchar en la próxima carrera. Un saludo. Y yo os voy a dar las gracias, os voy a pedir que participéis, que enviéis vuestros comentarios, tanto sonoros como por escritos, que nos critiquéis, que nos recomendéis, que nos ayudéis a mejorar, porque aunque el podcast ya tiene sus añitos, en concreto 18 años de podcast, seguimos queriendo hacerlo mejor, así que decidnos, que escuchamos.